Muy buenas noches, amigos, comerciantes, arrendadores, arrendatarios, profesores de derecho, alumnos de derecho, abogados. Para tratar la incertidumbre en la que se encuentran cientos de miles de arrendatarios, hay que distinguir varios supuestos. El arrendamiento de locales comerciales con actividades no esenciales, luego el de actividades esenciales, los arrendamientos de locales comerciales o de casas o departamentos habitacionales, etc. El primer supuesto es el de los locales comerciales dedicados a actividades no esenciales. No esenciales para los servicios de salud, ni para la supervivencia esencial de los habitantes, ni para la marcha mínima de la economía nacional. Todas las actividades que no se encuentran en la lista de la declaratoria de emergencia publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de abril son consideradas no esenciales y los comercios dedicados a ellas deben permanecer cerrados. Las actividades esenciales, es decir, las que pueden seguir funcionando, son únicamente las siguientes. Entonces vamos a dar lectura a esta declaratoria de las autoridades de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de abril de este año 2020. El resolutivo primero, fracción segunda, dice: solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades. Todas las actividades de la rama médica, paramédica y todo aquello que sirva de apoyo al sistema de salud federal o de la Ciudad de México. Y todas las actividades relacionadas con el insumo del sector salud, hospitalarios, inclusive farmacias, equipamiento médico, tecnologías para la atención de la salud, limpieza y sanitización de las unidades médicas, etc. El inciso C menciona la gran mayoría de las ramas comerciales esenciales. El sector financiero, bancos, por ejemplo, el sector notarial, el sector energético, todas las actividades de exploración, explotación, distribución, transporte de hidrocarburos, hasta las gasolineras, y las distribución y venta de gas, agua potable, industria de alimentos, mercados, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes, ventas de alimentos preparados, servicios de transporte de pasajeros y de carga, producción agrícola, pesquera, pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza, ferreterías, mensajería, seguridad privada, telecomunicaciones y medios de información, servicios funerarios, desde luego, reparaciones mecánicas, elaboración y venta de pan y tortillas, lavanderías, tintorerías, restaurantes únicamente en sus modalidades para llevar o de entrega a domicilio, todas las actividades que sirvan para el mantenimiento y el funcionamiento adecuado de la infraestructura crítica. ¿Qué es la infraestructura crítica? Todo aquello que tiene que ver con agua potable, drenaje y saneamiento, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbocina,
transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, servicios de limpia, transporte y disposición final de basura y comunicaciones, carreteras, caminos, calles, avenidas, etc. Dice la fracción tercera, todas las actividades no mencionadas anteriormente quedan suspendidas. Y esto dice la propia declaratoria, el acuerdo, que se debe a un caso de fuerza mayor. Bien, si su actividad no es de las que acabamos de leer, su local debe permanecer cerrado por disposición oficial. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias y cuáles son los recursos y la solución que la ley establece en estos casos. Posteriormente vamos a ver cuáles son las consecuencias y las soluciones que ofrece la ley para actividades esenciales, es decir, aquellas que sí pueden seguir funcionando. Y finalmente vamos a analizar los casos de arrendamientos de casas y departamentos para casa-habitación. Vamos a empezar por decir que siempre la mejor alternativa es el diálogo con el propietario para llegar a un convenio que reduzca razonablemente la renta, de tal manera que el comerciante arrendatario no tenga que ir a la quiebra y el arrendador pueda recibir por lo menos una parte de sus rentas. Pero eso no siempre es posible y no siempre se puede llegar a un convenio razonable. En este extremo, el arrendatario de un local comercial dedicado a una actividad no esencial, es decir, que no puede abrir su comercio, tiene como recurso el artículo 2431 del Código Civil de la Ciudad de México, que establece que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el arrendatario no pueda usar el local, no se causará renta mientras dure el impedimento, es decir, mientras por disposición de las autoridades el local deba permanecer cerrado. Si su actividad no aparece en la lista que acabamos de leer y el propietario de su local no tiene la sensibilidad de reducir la renta a un punto que le permita a usted continuar con su comercio sin ir a la quiebra, usted está autorizado por la ley a dejar de pagar la totalidad de la renta mientras por los decretos de emergencia usted no pueda abrir su negocio. Pero expliquemos qué significa la causa de fuerza mayor. ¿Qué es la fuerza mayor? Pues bien, la fuerza mayor es un acontecimiento exterior a la voluntad, en este caso del arrendatario, y que de una manera insuperable impide de un modo serio y duradero el cumplimiento de una obligación o el ejercicio de un derecho del arrendatario. En este caso, todas las declaratorias que la autoridad ha emitido, tanto las declaratorias a nivel federal como las declaratorias a nivel de la Ciudad de México, son por ley, por disposición oficial, un acontecimiento de fuerza mayor, es decir, la pandemia es un hecho de fuerza mayor. Así ya está formalmente calificada por estas declaratorias, ya no hay discusión sobre si se trata de fuerza mayor o no, ya están catalogadas como de fuerza mayor estos acontecimientos. Bien. Existen otro tipo de locales comerciales cuya apertura no está prohibida por considerarse una actividad esencial en la declaratoria del 1 de abril, pero que están restringidos a ciertas modalidades, por ejemplo, los restaurantes,
que solamente pueden dar servicio para llevar o para entrega a domicilio. En este caso, todo su salón de comensales debe permanecer cerrado. Es decir, por una causa de fuerza mayor, no pueden hacer uso de la totalidad de su local. Este caso entra dentro de la hipótesis del artículo 2432 de nuestro Código Civil de la Ciudad de México y del Código Civil Federal, aplicable supletoriamente a la materia mercantil, y en este caso los arrendatarios tienen derecho a que mediante peritajes se determine cuál es la proporción del total del local que no se puede usar por causa de fuerza mayor, es decir, por virtud de la declaratoria de la autoridad. Y solamente están obligados a pagar la proporción de la renta equivalente a la parte del local que sí pueden usar para cumplir con el servicio para llevar o entrega a domicilio. La cocina está abierta, tienen que pagar la renta por esa superficie, pero una gran parte del local está cerrada por causa de fuerza mayor. Se encuadra en el artículo 2432 y la renta debe reducirse a la proporción que indiquen los peritos. Ahora bien, mucha atención. En este último caso, de restaurantes y negocios de comida en su modalidad para llevar o entrega a domicilio, es muy importante, y lo vuelvo a repetir, aunque parezca disco rayado, que trate de llegar a un convenio con su arrendador. No se puede hacer simplemente un peritaje y disminuir la renta unilateralmente con base en ese peritaje. El artículo 2432, cuando se refiere a los peritajes, estos peritajes tienen que ser rendidos ante un juez en un juicio especial denominado controversia de arrendamiento. No es de manera unilateral que lo hacemos. Si no llegamos a un acuerdo sobre la reducción de la renta con el arrendador, ni tampoco llegamos a un acuerdo sobre nombrar en común a un perito que determine cuál es la proporción del inmueble, del local, que no se puede utilizar por la contingencia, y no llegamos a un acuerdo sobre que cada quien nombre a un perito y se determine de esa manera que se fije la reducción de la renta, y su arrendador no quiere llegar a ningún acuerdo con usted, tendrá usted que seguir pagando su renta, y en cuanto abran los tribunales, podrá usted demandar la reducción de la renta con fundamento en el artículo 2432 que ya mencionamos del Código Civil, al efecto de que se le dé la oportunidad tanto a usted como al arrendador de nombrar los peritos que determinen qué parte del local se está usando y cuál no se puede usar por la contingencia, es decir, por el caso de fuerza mayor. Mientras tanto, vamos a seguir cumpliendo. Ahora, ¿qué va a pasar si el juez efectivamente nos da la razón sobre la reducción proporcional de la renta en términos de este artículo que ya cité del Código Civil? Lo que va a pasar es que usted va a lograr o bien la devolución de la parte de la renta pagada durante el mes en que su local estuvo rentado, o bien la compensación con la reducción en rentas posteriores. Pero no lo haga unilateralmente. O llegamos a un convenio, siempre, o dejamos que el juez resuelva. Los comportamientos contractuales unilaterales
nos pueden meter en un problema de responsabilidad civil contractual, penas convencionales, daños y perjuicios, etcétera, etcétera. En el caso que comentamos anteriormente, en el caso de los locales comerciales dedicados a actividades no esenciales y que eso sí, en su totalidad tienen que cerrar, ahí sí podemos aplicar de manera unilateral el artículo 2431, porque el texto legal dice simplemente no se causa renta. Es decir, ya un juez no tiene nada que interpretar, no tiene que ver peritajes, no tiene que ver sobre la oportunidad procesal de las partes, simplemente si se tiene que bajar la cortina, no se causa renta. Pero este caso es muy distinto. Ya cuando hay una cuestión que la ley refiere a peritajes, debe interpretarse en el sentido que esos peritajes se deben presentar ante los tribunales y con todas las formalidades que establece el Código de Procedimientos Civiles. Ya sus abogados litigantes sabrán decirle cómo y en qué momento deben presentarse.